Saludos familia, en esta ocasión continuamos con nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Estamos estudiando el libro de Génesis. Para este video, en esta ocasión, vamos a estudiar los capítulos 22 y 23 del libro de Génesis. El famoso capítulo 22 nos narra la orden que le da Dios a Abraham de sacrificar a su hijo, a su único, Isaac, o el hijo de la promesa, porque realmente no fue el único hijo de Abraham, también tuvo a Ismael, pero este es el hijo de la promesa que ahora Dios le está mandando a Abraham a sacrificar, y en el capítulo 23 la muerte de su esposa, de Sara. Así que le invitamos para orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, dirígenos en el estudio de este día. Danos sabiduría y entendimiento, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Así que le invito para que busque su Biblia y juntos vamos a leer y estudiar la poderosa palabra de Dios. En esta ocasión estoy utilizando la Reina Valera 1990. Estamos allí en el capítulo 22, versículo 1. Un tiempo después, Dios a Abraham. Probó a Abraham. Mucha gente le confunde aquí esa palabra, ese versículo 1, porque dice, ¿por qué Dios está probando a Abraham? ¿No es Dios omnisciente, omnisapiente, lo que significa que lo sabe todo, conoce a la perfección lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar? Pues claro que sí. Cuando Dios nos prueba para ver si somos fieles, no es para Él verificar, porque ya lo sabe, sino para que el universo pueda observar y sea testigo de la fidelidad de los hombres hacia Dios, para que el mismo Abraham pueda darse cuenta de la fe, del nivel de fe y de dependencia que él tiene, para que los ángeles puedan ver también, para que los seres de otros mundos también, y para que sirva de ejemplo para otros seres humanos, tanto hombres como mujeres, de que es posible en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es posible ser fiel a Dios. ¿Ah? Así que recuerden que el enemigo, Satanás, el diablo, busca o matar o contaminar a este linaje o al pueblo de Dios. Y Dios aquí está probando la fidelidad y la fortaleza ante el universo de sus hijos, las personas que Él ha llamado para cumplir con una misión. Y esta es una de las, este es uno de la misión o de los mandatos más difíciles, el sacrificio de un hijo. Esto no se ve en todo el Antiguo Testamento, solo en la vida de Abraham. Y Dios lo hace con un propósito, con una intención y para darnos una lección que vamos a ver en el transcurso de este capítulo. Le dijo Dios a Abraham, dice, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas. Ya sabemos que Ismael fue despedido, así que aunque el primogénito de Abraham, eh, por voluntad humana, no por voluntad divina, el primogénito de Abraham es o fue Ismael, pero ya Ismael no está en el cuadro, ya fue despedido, no está bajo el techo de Abraham. Así que tiene a Isaac, a su único hijo y el hijo de la promesa, dice, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así, Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó bardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos.
Así que al tercer día, así que se levantó tempranito, casi de, bueno, de madrugada, y empezaron a caminar un camino de 3 días mínimo, porque dice que al tercer día vio de lejos el lugar. Así que fue mucha la mucha mucho el caminar, y de noche acampaban en algún lugar. Así que eh, Dios lo mandó lejos. Y todavía, claro, Abraham no sabía para qué Dios lo había enviado. Así que interesante la confianza que tiene Abraham en su Dios y la confianza que tienen los dos siervos de Abraham en él y Isaac en su papá. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿qué, mi hijo? Isaac agregó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Así que Isaac empezó a sospechar y buscar y dice: bueno, que aquí no hay cordero, porque la intención es hacer un holocausto, un sacrificio a Jehová allí en aquel monte de Moria, pero no hay cordero. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Así que muchas cosas sucedieron aquí en este versículo y se nos va directo al punto. En algún momento, noten que Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham les responde muy sabiamente: Dios proveerá. Y cuando llega el momento, le dice a su hijo, porque ya Dios le había dado la instrucción, en el versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así que Isaac no sabía lo que iba. Abraham ya estaba consciente y fueron los días, esos 3 días, 3 días y medio, fueron los días más difíciles para Abraham, porque mucho esperó Abraham por su hijo. Estaba consciente de lo que Dios le había pedido, pero no comprendía, no entendía por qué. ¿Será que alguna vez te ha sucedido algo que tú sabes como cristiano, como cristiana, que Dios lo permitió por alguna razón, pero tú no sabes por qué? No entiendes por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello. Pero Abraham también pasó por eso. No sabía por qué Dios me prometió un hijo. Y yo no creía, mi esposa se rió, no creía, y tuvimos, se dio el milagro, y ahora que tenemos nuestro hijo, ahora me pide que sacrifique. Yo no entiendo a Dios, y es cierto, tú y yo nunca vamos a entender a Dios en su totalidad, porque Él es Dios, y tú eres criatura de Dios. Yo soy criatura de Dios, somos creación, parte de la creación de Dios. No podemos entrar en la mente infinita de Dios. Dios puede mirar el cuadro completo del pasado, el presente y el futuro a la perfección. Apenas tenemos buena memoria para recordar lo que pasó. A veces estamos perdidos en el presente y totalmente desconocemos del mañana. Así que por eso debemos de confiar en Dios. Y Isaac no sabía absolutamente nada el primer día, segundo día, tercer día, no sabía qué iba a suceder, no sabía la instrucción que Dios le había dado a su papá, no sabía lo que su papá sabía, y por eso en el versículo 7 pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá, Dios se proveerá de cordero. Y quiero decirte que cuando falta algo, si falta algo, así como Isaac que preguntó: ¿dónde está tal cosa? Puede que falte algo en tu vida, puede que falte trabajo, puede que falte comida, puede que falte dinero, puede que falte salud, puede que falte tu esposa, tu esposo, puede que falte un hijo
que se has rebelado contra Dios o contra ti. Puede que falte algo en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio. Yo quiero que tú escuches la respuesta de Abraham. Dios proveerá. Dios se proveerá de eso que necesitas para tu vida. Así que lee ese versículo 8 y repítelo y ponle allí tu necesidad, lo que te hace falta, y confía de que Dios va a proveer. El versículo 9 ya a Isaac finalmente, que durante todo el camino no sabía qué pasaba, se da cuenta entonces que Él es el Cordero, Él será bueno, el que será sacrificado para el holocausto. Dice que él lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Sin duda, Abraham era viejo, era mayor. Y aunque Isaac no era un adulto, tenía la habilidad de poder escapársele, quizá de empujar a su papá y correr. Tenía fuerza y tenía más que todo agilidad y rapidez. Pero noten cómo este cordero, aquí entre comillas cordero, este muchacho inocente, pero obediente, hace esto. Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo, representa a Jesús. Noten que Abraham ofrece en sacrificio a su hijo por mandato de Dios. Abraham representa al Padre, dice Juan 3:16. Yo conecto aquí Génesis 22:9 con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso le dice Dios a Abraham, a tu Hijo único, al Hijo de la promesa, y Abraham lo ató. Fue lo que Dios hizo con Jesús en la cruz del Calvario, y lo entregó, dice, por amor lo entregó. Y Jesús se dejó atar, Jesús se dejó crucificar, se dejó juzgar, lo juzgaron, lo azotaron, le pusieron allí una corona de espinas, cargó la cruz, él lo permitió, él se dejó como hijo obediente, inocente. Así que estamos viendo aquí desde el principio, en el libro de Génesis, una demostración de lo que iba a suceder a grande escala y que iba a afectar el universo, una demostración del amor de Dios en lo que está haciendo aquí Abraham y del amor y de la entrega del hijo en lo que está haciendo aquí Isaac. Y Abraham, versículo 10, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. ¿Están viendo? Porque esto, vuelvo y repito, porque esto es importante. Dios sabía que Abraham iba a tomar el cuchillo y iba a degollar a su hijo. Dios sabía. Pero los ángeles no sabían, los serafines, los querubines, los seres de otros mundos, nosotros, nosotros, los seres humanos, si esto no hubiera sucedido, nadie hubiera predicado sobre la fidelidad de Abraham, de escuchar la voz de Dios y la entrega de Isaac, de obedecer a su papá y obedecer a Dios a través de su papá. Pero aquí vemos la evidencia, tenemos la evidencia. Los ángeles ahora, es un testimonio para los ángeles, ellos poder ver y observar y decir, óyeme, sí, es mentira lo que Satanás, Lucifer nos dijo allá en el cielo de que Dios es un Dios tirano, de que hay que obedecerlo a la fuerza, si no nos va a destruir, nos va a matar. Aquí estamos viendo a un hombre que decidió serle fiel a Dios hasta la muerte, incluyendo el sacrificio de su propio hijo, su único y su hijo amado, el hijo de la promesa, y a quien él
amaba tanto. Y Moisés escribe aquí que lo amaba, amaba. Dios le dice a Abraham, a quien tú amas, ahí en el versículo 2, tu hijo único Isaac, a quien amas. Entonces el universo observó ese momento y dijo, es posible que el ser humano pueda amar a Dios aún en un mundo de pecado, aún rodeado de pecado y con la tentación y los ataques del enemigo, aún se puede adorar y se le fiel a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham, y alabado y glorificado sea el nombre de Dios por eso. Versículo 3, entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. ¿Saben que eso no es casualidad? Eso es causalidad. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero representa a Jesús, que sí fue degollado, que sí fue sacrificado. Porque nadie le dijo allí cuando Jesús estaba siendo crucificado, no, 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 Padre, detén esto, porque ya he visto tu fidelidad y tu amor para con el mundo. Yo voy a morir en su lugar. No, no, nadie murió en lugar de Jesús. En lugar de Isaac fue sacrificado un carnero, pero en lugar de Jesús nadie murió, porque el único que nos podía garantizar salvación con su sacrificio era Cristo Jesús, era Dios, y así lo hizo. Y Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Yo quiero que tú llames tu casa, tu matrimonio, tu hogar, en donde tú estás, llámalo el Señor proveerá. ¿Proveyó el Señor, sí o no? Así que si el Señor proveyó para Abraham e Isaac un carnero y lo ofrecieron en holocausto para el Señor, así Dios va a proveer para ti lo que tú estás necesitando en este momento. Si es salud, si es trabajo, si es unidad con tu familia, con tu esposa, si es que tu hijo sea transformado, tu hija pueda regresar, lo que tú necesites, lo que tú estás pidiendo, puede el Señor proveer para ti. Por eso dice, en el monte del Eterno será provisto. Por segunda vez el ángel del Eterno llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste, tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Por qué? Dios vuelve y les repite esta bendición de multiplicación de sus descendientes y ya Dios lo había hecho. Porque es que cuando Dios te promete algo para que eso pueda ejecutarse, tú tienes que seguir sus pisadas, tú tienes que seguir constantemente su voluntad. Del momento que tú dejes de escuchar a Dios, que tú rechaces a Dios, aunque Dios te lo haya prometido, no se va a poder cumplir en tu vida porque tú tienes que estar listo para recibir esa bendición que Dios te prometió. Abraham, Dios estaba preparando a Abraham para recibir la bendición. Que Dios te la promete en algún momento no significa que ya eso está garantizado de por vida independientemente de lo que tú hagas. Oh, no. Si tú vienes a Jesús y le entregas tu corazón, permanece en Jesús para que puedas alcanzar salvación y vida eterna. Si te alejas de Dios, si rechazas en algún momento a Dios, perdiste la salvación y la vida eterna. Perdiste la promesa, lo que Dios te prometió. Porque Dios promete y cumple siempre y cuando tú estés listo para recibir esa bendición. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y en tu descendiente, miren aquí en el versículo 17 dice descendientes en plural, hablando sobre todos sus descendientes, sus hijos, su hijo, nietos, bisnietos, etcétera. Pero en tu descendiente que sale de los descendientes, tu descendiente está hablando de Jesús.
la simiente, está hablando del Mesías. En él serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y Abraham volvió a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y Abraham habitó en Beerseba. Un tiempo después le dieron a Abraham la noticia de que Milca también había dado hijos a su hermano Nacol, y Uz, su primogénito, Bus, su hermano, Kemuel, que llegó a ser padre de Aram, Geset, Asó, Pildas, Laf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos 8 hijos le dio Milca a Nacor, hermano de Abraham. Además, Nacor tuvo hijos de su concubina, Reuma, Teba, Gam, Tahaz y Maac. Interesante este capítulo, poderosísimo capítulo, este capítulo 22 de Génesis, hablando sobre el sacrificio de Isaac y cómo Dios provee un carnero y luego hace una promesa extraordinaria sobre bendecir a todos los descendientes de Abraham, y con su descendiente Jesús va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pasamos al capítulo 23, capítulo muy triste para Abraham, porque aquí habla sobre la muerte de su queridísima esposa de tantos años, Sara. Capítulo 23 dice: Sara vivió 127 años y murió. Murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, que Sara murió en Hebrón, en tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Et. Les dijo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros, vendedme alguna heredad de sepultura entre vosotros para enterrar a mi fallecida esposa. Respondieron los hijos de Et a Abraham: óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, entierra a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepultura para que entierres a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y les dijo: si tenéis voluntad de que entierre a mi esposa, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé de la cueva de Mapela, que tiene al cabo de su heredad, que me la dé por su justo precio, para posesión de sepultura entre vosotros. Efrón estaba presente entre los hijos de Et, y respondió Efrón a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Ante los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu esposa. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y respondió a Efrón a oídos del pueblo: te ruego que me oigas, te daré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella a mi esposa. Efrón respondió: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso para ti y para mí? Entierra a tu esposa. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó el dinero que dijo a oídos de Et, 400 siglos de plata, de buena ley entre mercaderes. Noten que Efrón y los hijos de Et estaban en la disposición, en la buena disposición y buena fe de entregarle a Abraham lo que estaba pidiendo, el lugar de sepultura o la cueva o el terreno, esa área que Abraham estaba pidiendo. Am, pero Abraham no estaba en la disposición de recibirla gratis. Abraham nunca quiso que se viera como que él fue engrandecido, o sus hijos o su pueblo fue engrandecido por alguien, sino que es Dios el que está guiando, bendiciendo, y el que está engrandeciendo a Abraham en todos los sentidos. Así que Abraham estaba viendo más que el presente, estaba viendo el futuro, no quería estar en boca de nadie. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad y la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y todo su contorno, vino a ser propiedad de Abraham a la vista de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Así que Abraham compró toda esa heredad de Efrón, que estaba en el oriente de Manré, en Macpela, esa cueva que estaba también allí, y dice el texto del versículo 17, todos los árboles que había
en todo su contorno. Dice, versículo 19, después de esto Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y la heredad y la cueva que había en ella quedaron de Abraham, posesión para sepultura adquirida de los hijos de Et. Interesante, capítulo 23, 22 y 23. Aquí está la muerte de Sara, 127 años. Recuerden que ella tuvo a Isaac alrededor de los 90 años, y murió a los 127 años. Así que Isaac tenía, ¿cuánto? 37 años de edad cuando murió su mamá. Interesante capítulo 22 y 23. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Y así como Abraham fue fiel, aun con una petición que para algunas personas sería una petición absurda, eh, a veces uno quizás si escucharía una voz que nos dice, ve y sacrifica a tu hijo amado, pensaríamos, es una voz satánica, eso no es de Dios, pero ciertamente era de Dios. Así que a veces, aunque no entendamos si estamos seguros de que es la voz de Dios, debemos de seguir su voluntad y debemos de ajustarnos a su voluntad, para nuestras vidas. Sabemos que eh, Dios pidió eso extremo a una persona específica, en este caso Abraham, para dar una lección general a todas las naciones. No pensemos que Dios ahora va a pedir que sacrifiques a tu hijo. Al padres que dicen, yo escuché alguna voz, Dios me pidió que sacrificara a mi bebé o a mi hijo y por eso lo ahogué o por eso lo maté. No, 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 eso no es de Dios. Ya Dios no va a seguir, Dios no va a dar esta orden a nadie. Ya Él la dio una vez y para siempre, para dar un ejemplo a todas las generaciones. Cuando algún padre escucha o dice escuchar algo similar, ya eso es otra cosa. Sigamos la voluntad de Dios, que no está aquí una vocecita así dudosa en nuestra mente, sino que está aquí en la palabra de Dios. Y esa palabra, esa voluntad de Dios, entonces va a ser eco en nuestras vidas. Y noten que Abraham no sacrificó, Dios no permitió, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Dios nunca va a pedir eso, para que se lleve a cabo, sino que esto era una prueba, así como dice el versículo 1. Eso era una costumbre de otros pueblos y naciones paganas que se sacrificaban niños. En algunas culturas o pueblos sacrificaban a las niñas porque preferían tener varones como primogénito y sacrificaban a sus hijas, mataban a las niñas, a las hembritas, porque querían un primogénito, un varón, y hacían sacrificio de niños o niñas para los dioses. Entonces Dios nunca permitió eso en su pueblo. Esto fue solo una prueba. Lo que sí Dios hizo fue sacrificar a su propio hijo, enviar a su hijo para que muriera en la cruz, Cristo Jesús. Sin embargo, él no quedó en la tumba, sino que resucitó. Intercede por ti y por mí y viene muy pronto a buscarnos. Amante Dios y Padre, gracias por Jesús, el que sí murió y fue sacrificado. Y gracias a él podemos hoy recibir salvación, perdón, vida eterna. Gracias porque así como Abraham, tú entregaste a tu hijo y así como Isaac, Jesús se entregó, se dejó apresar, se dejó crucificar y su amor nos alcanza y nos cubre a todos. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones familia, nos vemos en un próximo estudio.